criptomaníacos. El siguiente video es un recopilatorio de historias ya subidas anteriormente en el canal. Estoy seguro de que algunos tendrán algunas dudas respecto a estos videos de recopilatorios de historias ya existentes. Y es que esto lo hago para que el canal llegue a más personas, o véase también, para que tenga más visibilidad en YouTube. Ya que para nadie es un secreto de que los videos con más reproducciones o los que llegan a más personas siempre son los que no bajan de unos 45 minutos o una hora. De hecho, estoy seguro de que más de uno puede decir que conoció este canal debido a este tipo de videos. Así que básicamente esa es la razón que los continúe haciendo. Ya que veo que esta pregunta me la suelen hacer mucho en este canal cada vez que subo uno de estos recopilatorios, o también por mensaje en Facebook me preguntan bastante por esto. Así que creo que es menester responder esta pregunta esta vez y cuantas veces sean necesarias. Simplemente lo hago para que el canal llegue a una mayor visibilidad. Si tú eres de las personas que disfrutan de estos relatos, de estos recopilatorios, aunque las historias ya los hayas escuchado anteriormente, eres invitado de nuevo a que las escuches. De hecho, muchos me dicen que este formato les gusta más porque lo oyen como un tipo de podcast. Pero por otro lado, una de esas personas que no les gusta escuchar relatos repetidos, no te preocupes que ya muy pronto llegará un video nuevo en el cual ya estoy trabajando, que es respecto a sucesos o experiencias sucedidas en aplicaciones de citas, ya sea Tinder o Badoo como popularmente se les conoce. Ahora sí, una vez ya aclarando esa duda para algunos, comencemos con el video. Una de las historias que quiero compartir con ustedes le sucedió a un tío mío, hermano de mi madre. Como les expliqué ya anteriormente, mi padre y gran cantidad de integrantes de mi familia se dedican al trabajo de ser camionero, y por lo regular, antes de entrar a trabajar de lleno en las empresas y sacar nuestra licencia para transportar nacionalmente el producto, practicamos con el camión en un camino que se le conoce como brecha. Tal como mi padre me hizo practicar a mí en ese lugar, mi abuelo hizo practicar a mi tío y a mi padre. Queda relativamente cerca de donde vivimos, por lo que en ese tiempo acostumbramos ir a practicar temprano a horas de la mañana. Anteriormente les había explicado en otro relato que les mandé que aquella brecha tenía muy mala fama. Primero se decía que era debido a la delincuencia, pero después varias personas decían que eso no era cierto, sino que en esta ocurrían gran cantidad de cosas paranormales. Se decía que se veían duendes, nahuales, y más en concreto, brujas. De hecho, esta brecha se le conoce popularmente como el Camino de las Brujas. Incluso en esos años, que te estoy hablando hace aproximadamente unos 30 años, mi tío en aquel entonces rondaba en sus 16 o 17 años, cuando mi abuelo lo andaba enseñando a manejar el camión. Pero a diferencia de otros días, en aquella ocasión habían salido casi en la puesta de sol. Mi abuelo lo planeaba enseñar a manejar al caer la noche, ya que por lo regular es muy diferente a conducir durante el día. Mi tío cuenta que aquella noche no había pasado nada extraño. Incluso habían recorrido el Camino de las Brujas más de 3 veces sin novedad alguna. Fue cuando a él le dieron ganas de ir al baño y se bajó del camión que le sucedió esta experiencia. Mi tío había salido del camión y se había metido entre el monte para hacer sus necesidades, mientras que mi abuelo se quedaba dentro del camión, con las puertas abiertas y el motor apagado. Mientras que mi tío se encontraba en el monte, dice que escuchó como alguien le chiflaba. Al principio pensó que era mi abuelo, por lo que le hizo una seña con su mano para que éste lo dejara tranquilo. Después escuchó este chiflido más cerca de él, como si éste se encontrara tan solo unos pocos metros. De nuevo volteó hacia atrás para ver si mi abuelo se había acercado, pero pudo ver que éste se encontraba aún adentro del camión. Mi tío acabó y se dio la media vuelta para dirigirse de nuevo al camión, cuando de pronto, de nuevo escuchó el chiflido, pero esta vez demasiado cerca, casi al borde de su nuca. En ese momento mi tío supo que el chiflido no venía de atrás de él, sino que este venía de encima, en el cielo. Rápidamente volteó hacia arriba y lo único que pudo ver
Según explica él, fue como una sombra que pasó muy rápidamente. Mi tío dice en ese momento que no sabe por qué nos aventó a correr, pues se conoce muy bien y tanto su mente como un presentimiento que tenía le intuían. Él se quedó aún mirando el cielo, mirando las estrellas y tratando de ayudarse con la luz de la luna para ver qué era esa cosa. Hasta que de pronto, esta sombra pasó de nuevo en el aire, de nueva cuenta muy rápidamente, casi imperceptible, pero con ese característico chiflido que mi tío de inmediato lo reconoció. Fue cuando decidió salir corriendo de entre el monte hacia el camión. Cuenta que muy apenas salió de este, pues le temblaban las piernas debido al miedo, y esto ocasionó que se cayera un par de veces antes de salir de entre el monte. Al subirse al camión, todavía estaba muy asustado, y antes de decirle algo a mi abuelo, este le dijo que no le gustaba que le estuviera haciendo bromas, que ya no le volviera a chiflar, y si no, lo iba a dejar en ese camino botado, que ya estaba grandecito para hacer eso. Mi tío se le quedó mirando y le dijo: «¿Pero de qué me estás hablando, viejo? Acabo de llegar. Estaba haciendo del baño». A lo que mi abuelo le respondió: «No te hagas el inocente conmigo. Sabes muy bien lo que me hiciste. Me estabas chiflando desde atrás del camión. Sabes muy bien que no me gusta que anden jugando conmigo esos jueguitos». Mi tío se cansó de explicarle a mi abuelo que él no había sido, que él se había encontrado entre el monte todo ese tiempo. Incluso le dijo sobre aquella cosa que había escuchado entre el monte, y que de igual forma hacía ese sonido como de chiflido. Pero mi abuelo, al no ser una persona supersticiosa y teniendo muy poca paciencia, obviamente no le creyó y optó mejor por volver a la casa. Solamente que esta vez él iba a conducir, porque mi tío se encontraba muy alterado. Comenzaron el camino de vuelta a casa, introduciéndose por última vez en el camino de las brujas. Tal parecía ser que el destino les tenía preparado más cosas para esa noche. Primero, durante el transcurso, mi tío me explica que él y mi abuelo se encontraban hablando sobre cosas de la familia y demás temas, nada de tema sobrenatural, por lo que no iban sugestionados, cuando dicen que de pronto, como si se hubiera aparecido de la nada, un niño hizo presencia en medio del camino, muy cerca del camión. Mi abuelo trató de frenar, pero el impacto sonó, e incluso lo sintieron. De inmediato bajaron para ver si el niño se encontraba bien. Cuando lo hicieron, de frente al camión no se encontraba nada. No había ningún niño, ni siquiera rastro de este. Mi abuelo le dijo a mi tío que se subiera al camión para que le trajera una lámpara y así buscar por debajo y los alrededores. Era extraño, pero no fuera a ser que se encontrara debajo del camión o que éste hubiera sido empujado hacia el monte. Al tener esto en cuenta, mi tío se subió al camión y tardó algo en encontrar la lámpara, por lo que al bajar de nuevo, se dio con la sorpresa de que mi abuelo ya no estaba. Rápidamente se puso a buscarlo, alusando con la lámpara, yendo de un lugar a otro, pero no podía encontrarlo. Mi tío se subió de nuevo al camión después de estarlo buscando. Lo que él dice tomó aproximadamente una hora, cuando de pronto, estando dentro del camión, le golpearon la puerta muy bruscamente. De inmediato él se asomó por la ventana y se trataba de mi abuelo. Estaba por fuera del camión golpeando una y otra vez. Mi tío le abrió de inmediato la puerta y este entró casi arrastrándose. Mi abuelo le dijo que arrancara de inmediato y que no parara hasta llegar a la casa. Mi tío no puso pero a esto y arrancó de inmediato. Al llegar a la casa, mi abuelo no quería hablar sobre el tema. Se metió a bañar y ni siquiera probó bocado. Solo cuando estuvo a punto de dormirse y todavía temblando, recostado sobre su cama, fue que este se animó a decirnos lo que le había pasado. Resulta que mi abuelo se había metido entre el monte por su propia cuenta. Estaba impaciente, y al ver que mi tío no llegaba con la lámpara, tomó la decisión de meterse para buscar con lo que apenas podía ver con la luz de la luna. Dice que se encontró con el cuerpo de un niño, recostado entre el zacate.
Mi abuelo trató de levantarlo, pero explica que al intentar acercarse a él, este niño se levantó rápidamente y corrió alejándose de él, internándose de esa manera cada vez más entre el monte. Mi abuelo trató de volver al camino en ese momento, pero dice que al voltear no vio nada, ni el camino, ni el camión, ni siquiera una tenue luz, pero lo que sí pudo ver fue a varias personas caminando entre el monte, en dirección hacia él, de las cuales solo se podían ver sus siluetas oscuras acercándose. Mi abuelo corrió en dirección contraria, que ahora tiempo después piensa en esto, se introdujo más entre el monte. Dice que escuchaba perfectamente cómo estas siluetas lo iban persiguiendo. No sabe cuánto tiempo estuvo perdido entre el monte, pero lo único que podía hacer era correr y estar rezando, hasta que pudo salir al camino. Él continuó corriendo a lo largo de este, pues se había desorientado, y ahora se encontraba muy lejos del camión. Cuando llegó le tocó la puerta a mi tío y se subió al camión. Y ese era el por qué venía tan asustado. Mi abuelo es un hombre muy orgulloso. Así que a pesar de haber vivido esta experiencia, esto no lo detuvo para pasar de nuevo por ese camino, una infinidad de veces. El camino de las brujas. Aquella noche nos hizo valer ese nombre y su reputación. Un camino que sin duda no tengo ni la más mínima intención de volver a adentrarme. Lo que me sucedió transcurrió en un camino al cual estos días se encuentra casi totalmente abandonado. Fue cuando me encontraba trabajando para una empresa de transporte en la cual acababa de empezar. Esta le ofrecía servicios a una marca de cerveza de gran renombre aquí en México. Era una buena paga, pero a veces tenía que viajar durante la noche. Eso era lo que más o menos no me gustaba. Debido a esto me ocurrieron 3 experiencias paranormales, las cuales les compartiré a continuación. Yo me encontraba en dirección a la capital. Estaba en ese momento transitando el estado de Guerrero, y cuando iba a entrar al estado de Morelos haría una parada en la capital que era Cuernavaca. Pero antes de llegar, me pasaría esta experiencia. Cuando me encontraba de camino por una de las autopistas, se me ocurrió irme por un camino secundario. Este se encontraba en un estado algo malo, pero ya había transcurrido por este algunas veces en el pasado, así que me imaginaba que al igual que en ocasiones pasadas, podría manejarlo sin mayor problema. El propósito de este camino era cortar algo de tiempo, y ustedes dirán que debido al estado en como cuento estaba el camino, fue imprudente de mi parte irme por ese lugar. Para aclararles, en ese tiempo yo tenía 26 años, y la verdad no pensaba en esas cosas sino en terminar lo más pronto el trabajo. Era demasiado insensato con lo que hacía, mentalidad que por completo ha cambiado ahora que paso de los 40. Verán, cuando iba transitando por ese camino semipavimentado, el cual otros choferes, camioneros y yo le decíamos la víbora, porque era curva tras curva, ya que esta estaba construida entre lomas. Era una de estas tantas vueltas que di en el camino. Me encontré de frente con lo que parecía ser un caballo. Este caballo era completamente negro y permanecía inerte en medio de la carretera. Yo detuve por completo el camión y empecé a sonar el claxon para que se quitara, ya que este camino no tenía mucho espacio y no quería demorar más de lo planeado. Pero este condenado caballo no se movía, solo se me quedaba mirando sin reaccionar, después de estar ahí como unos 2 minutos parado frente a él. Tomé la decisión de bajarme. Yo fui criado en rancho, por lo que sabía montar y también cómo tratar a los caballos. Solo esperaba que este no fuera bravo. Por como pasé mi infancia, llegué a creer que a lo mejor se trataba de un caballo viejo, a lo mejor ciego o sordo, si no es que ambos.
y por este motivo no se movía. En fin, creo que llegué a tener empatía con el animal y estaba dispuesto a ayudarlo a que se moviese. Bajé del camión y recuerdo que estaba lloviendo a cántaros, por lo que me puse un sombrero y empecé a llamar al caballo mientras me trataba de atajar la lluvia. Me le acerqué lentamente y pude ver sus ojos que eran blancos y como que éste tenía pelusas en su pupila, por lo que supe que lo que presentía era verdad. Se trataba de un caballo ciego. Después de estar un rato con él, pude ver que este no era agresivo, así que tomé la decisión de empezarlo a empujar poco a poco. Pero este no se movía, seguía quieto. Otra cosa que se me hacía raro para ese momento era que ningún otro auto había pasado por el camino, que si bien este no era muy concurrido, de perdido 1 o 2 autos tenía que ver cada cierto tiempo. Solamente habíamos estado ese caballo y yo solos, por alguna media hora en el camino. Cuando me iba a subir de vuelta al camión, unas luces y una sirena llamaron mi atención. Estas provenían de la parte trasera del camión, lo que significaba que una patrulla se había detenido atrás de mí. Fui de inmediato a ver si ellos me podían ayudar, pero al llegar con ellos, ambos oficiales me preguntaron si estaba bien o si el camión se encontraba atascado. Yo les respondí que no, que más bien tenía un problema para avanzar. Era un caballo que se encontraba en medio del camino, y este no se quería mover. Los 3 fuimos hacia adelante, y cuando llegamos a donde se suponía tenía que estar el caballo, ya no se encontraba. Los faros de mi camión alusaban un camino totalmente despejado. Los policías me preguntaron del caballo y aunque lo busqué por todos lados, ese caballo no volvió a aparecer. Cuando me acerqué a donde este estaba parado, pude ver sus huellas, pero estas eran solamente 4, y eran donde este se encontraba parado sin moverse, o sea que no había ninguna otra huella para ver a dónde se había dirigido, ni de dónde este había venido. Solamente se había desvanecido. Yo les dije a los oficiales que sin ningún problema, yo volvería a ponerme en marcha, para no retrasarlos o peor aún, ocasionar un accidente. Pero ellos me detuvieron enseguida y me dijeron que el trayecto que yo planeaba por aquel camino no se iba a poder realizar, pues un deslave había ocurrido pocos kilómetros más adelante y amenazaba con extenderse. Todo esto había ocurrido hace poco más de media hora. De hecho, ellos en ese momento se dirigían al lugar para ayudar a las personas que habían sido víctimas de este. Yo me encontraba muy impactado. No podía creer la suerte que había tenido. Ellos me dijeron que me subiera a mi camión y que tratara de echarlo para atrás. Cuando hice esto, uno de los policías me preguntó si el caballo que se me había aparecido era uno negro y con los ojos blancos. Yo le respondí que sí y también le pregunté que cómo lo sabía, ya que esa información no se las había dado. Él me contestó que ese mismo caballo le había hecho algo parecido, pero que a él en aquella ocasión lo había salvado de un asalto. Después él me explicó que lo que se dice de ese caballo es que fue abandonado cerca de aquel camino cuando su dueño falleció, debido a la condición que éste padecía, que era la ceguera. El que heredó las tierras de aquel señor tomó la decisión de abandonarlo a su suerte, pues no podía hacer gran variedad de cosas que requería, y los cuidados de este eran una salida de dinero que él no estaba dispuesto a aceptar. Abandonado el caballo, perdió la vida cerca de la carretera, pero el policía dice que de vez en cuando se vuelve a aparecer, pero solamente para hacer buenas obras, jamás para asustar o hacerle algún mal a una persona. Yo estoy muy seguro de lo que me dijo aquel policía. Aquella noche este caballo me salvó la vida, pues supe al poco tiempo después que las personas que fueron afectadas por aquel deslave habían perdido la vida. Ese caballo frenó mi camino, como que queriéndome decir: todavía no es tu hora. No cabe duda que después de la muerte todo puede suceder,
En vida me imagino que fue un buen caballo, y ahora después de su muerte, aún lo sigue siendo. Otra historia que me gustaría compartirles es cuando me encontraba cargando mercancía en una de las fábricas de cerveza para la marca en la cual en ese tiempo trabajaba. Yo me encontraba esperando en el patio como lo hacía comúnmente. Yo me encontraba fumando cuando en eso, uno de los chicos que se encontraba trabajando de montacarguista vino hacia mí corriendo y me dijo: «Oye, Quique, pensé que ya te ibas. Venía corriendo para pararte, porque faltaban unas tarimas, ¿que acaso no te habían dicho?» «¿Pero de qué me estás hablando, Cheto? Si yo estoy acá parado, ni siquiera me he acercado al camión. Además, ya me lo habían dicho. Por eso ya me estaba haciendo la idea de que me iba a quedar otras 2 horas aquí. Pero me dijeron uno de los chicos que les dijiste que ya te ibas, y ya estabas pidiendo la nota de carga y tus papeles». En ese momento yo y Cheto empezamos a discutir. Le dije que de ninguna manera yo había dicho tal cosa. Fuimos con el chico al cual supuestamente yo le había dicho esto. Era un asunto delicado, pues había cola para cargar, y si te movías tenías que esperar de nuevo, pues habría problemas con los camioneros, ya que algunos llevaban más de 2 horas esperando su turno. En aquel momento este muchacho nos juró y perjuró que yo había dicho eso, y que cuando se lo dije también estaba el guardia de la puerta presente, ya que dice que hasta le dije que alistara mis papeles, pues era el siguiente en salir, ya que al entrar en cada fábrica, es nuestro deber dejar nuestra identificación y licencia de conductor en las casetas de vigilancia. Todo esto para que lleven un registro de las entradas y las salidas de los choferes. Cuando llegamos a la caseta, el vigilante nos dijo que todo eso era verdad, y que él había estado presente cuando yo le dije que preparara los papeles. Yo obviamente me molesté, y le dije que todo esto era solamente algo planeado para molestarme, y que por todo eso me llamaran la atención, que no sabía qué les había hecho, pero que esto no tenía justificación alguna. Me hice de palabras con el guardia, al grado que lo harté, y este me dijo: «Bueno, si no me crees, ahí están las cámaras de seguridad. ¿Qué te parece si las vemos?». A lo que yo le respondí que estaba bien, que me gustaba la idea. Bien dicen que el que nada debe, nada teme. Por eso estaba seguro que en las grabaciones no iba a salir nada. Caso error. En la grabación me podía ver claramente, con mi misma ropa y mi rostro. No me lo podía creer. Aparecía en las cámaras de seguridad, pero ese no era yo. Yo estaba seguro que a esa hora, incluso me encontraba arriba del camión. No supe cómo explicarlo, pero les repetía una y otra vez que ese no era yo, que la persona que aparecía en el video no se trataba de mí. Esto era muy difícil de creer, pero era verdad. Estaba seguro de eso. Esto nos molestó aún más, y aunque no pasó a mayores este percance, estoy muy seguro que todos creyeron que esto era terquedad mía para zafarme del problema. Pero yo sé la verdad. No sé qué pasó aquella noche, pero algo o alguien se hizo pasar por mí, o algo falló. Es algo que cada vez que recuerdo, empiezo a tener miedo en donde sea que esté. Me empiezo a sentir observado, y un fuerte escalofrío empieza a recorrer mi cuerpo. Ya por último quisiera contar una experiencia que me pasó cuando estaba transportando unos contenedores de acero. Y aunque es una experiencia corta, la verdad es que ha sido una de las que más me ha dejado aterrado. Yo me encontraba en un viaje cuando de pronto, desde adentro de uno de los contenedores, empezaron a oírse unos golpes. Traté de ignorarlos, ya que en un principio pensé que era debido al viento, pero conforme pasaba más el tiempo, más estaba seguro de que los golpes provenían desde adentro del contenedor. Cuando bajé en uno de los patios industriales a los cuales tenía que llevarlos,
Como es costumbre, los vigilantes y parte del personal que recibe la mercancía tienen que checar los contenedores antes de entrar. Antes de que esto pasara, yo bajé del camión y me encontraba recargado en el primer contenedor de los dos que llevaba, que era del cual había escuchado los golpes. Por mera curiosidad o quizá queriendo que pasara algo, me animé a darle algunos golpes al contenedor. Y sorprendentemente, estos fueron contestados desde adentro del contenedor, al mismo ritmo que yo los había dado. De inmediato informé a los guardias y al personal que venía a checar el contenedor. Estábamos listos, y cuando abrimos el contenedor no vimos nada en un principio. Pero esto no duró mucho, ya que al entrar al contenedor encontramos que en una esquina había una especie de costal blanco. De este emanaba un olor nauseabundo. Pensaba que sea lo que sea, no podía ser nada bueno. Y justo tenía razón. Dentro del costal venían huesos, pero no de cualquier tipo, sino que estos eran de humano. Habían diferentes huesos como cráneos y más cosas, lo que significaba que no eran de una sola persona, sino que eran de varias. Rápidamente se dio el aviso, y del lugar donde había traído el contenedor, de igual forma se empezó una investigación. Cuando empecé mi viaje de regreso, no pude concentrarme muy bien, pues solo pensaba en oír de nuevo aquellos golpes, a pesar de que ya no trajera los contenedores conmigo, pues aquella noche fue un saco de huesos humanos los que me llamaron desde adentro del contenedor. Hola a todos los amantes del terror. Mi nombre es Francisco y quiero ocupar este espacio para relatarles algunas experiencias que me sucedieron trabajando de taxista. Una de ellas me ocurrió recientemente en el mes de octubre de este mismo año. Era el día 30. Yo me encontraba en ese momento en busca de pasaje acá en el Estado de México. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando una mujer que iba en compañía de 3 niños me hizo la parada afuera de un centro comercial. Estos niños iban vestidos todos de diferentes maneras, obviamente todas alusivas al Día de Brujas, pero sin embargo hubo uno de ellos que particularmente me llamó la atención. Era un niño que iba vestido de traje, algo elegante. Su maquillaje era extraño, su piel era pálida y algunas venas le resaltaban de lo verdosas que eran. Pero lo que más me llamaba la atención de o más bien lo que resaltaba de su aspecto, y que también me ponía algo nervioso, eran sus ojos. Estos eran completamente negros, como si estuvieran hundidos. Ahora, yo no conozco mucho de pupilentes, pero en un principio pensé que se trataban de algo por ese estilo. Pero de ser así, sin duda eran de una marca muy buena, pues el efecto que tenían me causaba un cierto miedo. Llegué hasta el destino de la familia y se bajaron los niños junto con la mujer. Al llegar, un hombre los estaba esperando, que yo supuse se trataba del esposo. Y antes de arrancar de nuevo, la mujer me detuvo. Me preguntó si ofrecía servicios de taxi, pero de carrera fija a una hora exacta. Resulta que en la noche siguiente y durante los próximos 3 días, iba a requerir un taxi para ella y su hijo, ya que tenían que ir a cuidar a un familiar suyo, que en este momento no recuerdo si era la abuela o una tía. El caso era que me iban a ocupar por la noche, de hecho a esa misma hora. Yo le dije que sin ningún problema, y quedamos muy formales para el día de mañana. Todos se bajaron de mi taxi, incluido aquel extraño niño que me provocaba escalofríos. Esa misma noche no pude dormir muy bien. Tuve algunas pesadillas en las que involucraban familiares míos, como a mis hijos, a mi esposa. Recuerdo que me levanté varias veces por la madrugada para checar a mis hijos, pues las pesadillas se sentían muy reales.
A la noche siguiente, cuando quedé de pasar por la mujer, me di cuenta que en esta ocasión, el niño que había visto la otra noche iba en compañía de ellos. Pero a diferencia del otro niño, el hijo de la mujer, este extraño niño seguía conservando el disfraz, seguía vistiendo su traje negro, incluso su maquillaje y sus ojos negros que tanto me incomodaban. Los tres subieron al taxi y comencé con el viaje. En el transcurso de este me di cuenta de algo peculiar, y es que el hijo de la mujer era el único que hablaba con el otro niño, pero este no le contestaba, solamente sentaba con la cabeza, es más, ni siquiera hacía ruido alguno, por lo que pensé que el niño era mudo, y esto se me confirmó cuando el otro niño le dijo a su madre que Mauro, así lo llamó, quería pasar al parque después de ver al doctor para poder jugar en los juegos, a lo que la madre le contestó con un tono tierno que no se podía, pues tenía que estudiar para la escuela. Puede que para muchos esto no sea nada extraño, pero la forma en que lo dijo, para mí sí lo era, ya que no se lo había dicho directamente. Traté de no pensar en cosas sin sentido, así que me enfoqué en solo cumplir con mi trabajo. Al regresar por ellos, cuando me llamaron de nueva cuenta, procedí a llevarlos a su casa. En el transcurso de este camino, esta vez sostuve una plática con la mujer y después con su hijo, para después hablarle a Mauro. Él no me respondía, por lo que trataba de ser lo más amigable posible, ya que yo también tengo hijos, y uno suele ser más amistoso. Por el transcurso del viaje platiqué con Mauro, por decirlo de alguna forma, ya que lo que yo le preguntaba o respondía, se lo tenía que decir al otro niño, y este me daba la respuesta, como si se tratara de nuestro mensajero. Ahí caí en cuenta que simplemente se trataba de un juego de niños, o por lo menos era lo que creía. Si bien el niño me seguía dando miedo, ahora estaba aprendiendo a sobrellevarlo. Cuando llegamos a la casa, ambos niños se bajaron por la puerta de la izquierda, mientras que la madre se quedaba dentro del taxi para pagarme. Y lo que me dijo, francamente no me lo esperaba. Oiga, muchas gracias por traernos, y gracias por seguirle el juego a mi hijo. Esperemos que las citas que tenemos con su doctor le ayude para que vaya dejando a Mauro poco a poco atrás. ¿Mauro? Ah, sí, qué muchacho tan callado, le respondí yo. Es más que muy callado, oiga. Ojalá existiera. Mauro ha sido su amigo imaginario desde que tenía 5, y le cuesta mucho relacionarse con otros niños, entablar conversación en la escuela, y ni se diga entablar una amistad. Pero usted lo manejó muy bien. Muchas personas no saben qué decir cuando mi hijo empieza a hablar solo y a decir Mauro al aire. Dígame, ¿sus hijos también tienen amigos imaginarios? En ese momento yo me encontraba petrificado, sin saber qué decir o hacer. No planeaba decirle nada sobre que yo había visto a Mauro, pero mis labios dijeron lo contrario, y se lo dije directamente. Señora, ese niño, yo sí lo vi, venía con su hijo. Ella se me quedó mirando y yo solo pensaba que seguramente me creía un loco, o que a lo mejor me estaba burlando. Por suerte no fue así. Ella solo me preguntó cómo venía vestido Mauro. Yo se lo describí por completo, con su traje, su piel y sus ojos profundamente negros, carentes de todo brillo. Ella simplemente se me quedó mirando y me dijo que ella también lo había visto junto con su hermana, pero que creyeron que sus visiones eran debido a lo sugestionadas que estaban, debido a que escuchaban de Mauro todos los días. Pero lo que yo le había revelado aquella noche le había confirmado que esto era verdad. Ella se bajó del taxi y los otros 2 servicios que tenía no se llevaron a cabo. Me dijo que ya no lo llevaría al psicólogo. Ya va casi un mes de eso, y no sé en qué haya acabado el asunto de ese niño. Espero que todo se haya resuelto y que ese tal Mauro
no sea un espíritu malicioso que se aprovecha de la soledad del niño para de esa manera corromperlo, ya que así se han visto varios casos. Realmente, espero que esté bien. Esta segunda historia me pasó hace ya algún tiempo. Todo comenzó cuando estaba cambiando de taxi. Había tenido unos problemas con el dueño del auto, por lo que terminé dejándolo. En ese tiempo yo rentaba el taxi para trabajar, ya que no contaba con uno propio. Durante una semana estuve buscando uno, pero no había tenido éxito. Me encontraba desesperado, ya que estaba perdiendo clientes fijos que tenía en la semana. Y sobre todo se estaba acercando la temporada navideña, por lo que todavía habría más trabajo. En una ocasión, cuando estaba buscando en el periódico, me encontré con un anuncio el cual decía que una línea de taxis estaba ocupando choferes. Así que al no ver más, elegí meterme a trabajar con ellos. Cuando llegué y me dieron el taxi, recuerdo que uno de los muchachos me dijo que pidiera otro auto, que ese no me convenía. Yo le seguí la corriente, pero obviamente no lo iba a hacer. Era mi primer día, y no quería que se llevaran una mala impresión de mí. Además pensé que solo se trataba de un comentario para molestarme. Y ese día comencé a trabajar como regularmente lo hacía. Poco a poco logré recuperar los clientes que había perdido. Pero sin embargo, en estos primeros días, había captado algo inusual en el ambiente del auto. Y es que había un cierto aroma a flores, y luego otras veces como de incienso, que se podía oler. Este era muy sutil, no era tan penetrante, pero sí se lograba captar su olor. En algunas ocasiones yo puse aromatizante, pero aún así, se podía oler este extraño aroma. No fue hasta que mi esposa en ese entonces, que era mi novia, me mencionó algo que me confundió mucho en ese momento. Me preguntó si acaso traía todavía pasaje, cuando incluso el auto ya lo había metido hasta la cochera. Esto me lo preguntó por 3 noches seguidas, y yo siempre le contestaba que no. Ella veía el taxi de nuevo y se metía de nuevo a la casa, hasta que la última noche hablé con ella. A ver, dime, ¿por qué cada noche que llego me preguntas eso? ¿Que acaso me ves con alguien dentro del coche? Esto lo dije a forma de broma o de exagerar las cosas, pero la cara que ella me puso me dejó en claro que esto no tenía nada de gracioso. Ella me respondió que había visto una mujer que iba en los asientos traseros, los de pasajeros, y que la había visto varias veces cuando yo llegaba. Yo la calmé diciéndole que solamente era debido a que el auto era nuevo y que no tuviera desconfianza. A decir verdad, ella es muy supersticiosa y, pues, por lo regular siempre dice ver cosas, por lo que cuando me dijo esto, yo pensé que solamente se trataba de una superstición suya. Así que seguí trabajando en el taxi junto con mis clientes. Al pasar unas semanas, mi novia me dio un rosario que según ella me dijo había llevado a bendecir, para que de esta manera me protegiera, ya que me confesó según ella, seguía viendo a aquella mujer cada vez que yo llegaba en el taxi. Lo tomé y lo colgué en el retrovisor. Para ser sincero, yo no noté ninguna diferencia. O más bien, creo que no quería notar nada. Quería estar concentrado en mi trabajo, pero lo que sí puedo decir es que ese olor a incienso y flores se fueron. En aquel momento no pensé que esto estuviera relacionado, hasta que uno de mis clientes me mencionó algo que me puso a temblar en pleno viaje. Oiga, amigo, ¿y la muchacha que lo acompañaba ya no viene con usted? Tiene tiempo de que no la veo. ¿Era familiar suyo? ¿De qué chica me está hablando?, le respondí. A la que venía allá atrás siempre. La veía muy callada, por eso no le hablaba. Y como la veía en cada uno de sus viajes por la mañana y por la tarde, pensé que era algún familiar suyo. En ese momento, como ya les dije, comencé a temblar y a sudar frío. Me detuve y bajé a mi cliente en su destino, pues ya nos encontrábamos cerca de este.
Cuando volteé a mirar hacia el retrovisor, por única vez, vi a aquella joven. Estaba por fuera del taxi viéndome desde el vidrio. Yo aceleré de inmediato y regresé a mi casa. Ahora entendía por qué me decían que ese taxi no me convenía agarrarlo. Pedí que me cambiaran de unidad como era de esperarse, aunque esto tardó un par de días. Cuando esto se dio, el mismo chico que me había dicho que ese auto no me convenía se me acercó y me explicó que ese auto había sido abandonado múltiples veces por varios choferes. De hecho, él mismo había conducido aquel taxi y había pasado por lo mismo que yo. Él sí había visto a aquella mujer dentro del taxi. Se dice que esa mujer falleció dentro del auto cuando uno de estos choferes intentó asaltarla. La chica se resistió y el forcejeo que hubo entre ella y el taxista detonó en que el auto se saliera del camino y terminara impactándose fuera de este. La chica falleció, pero su espíritu quedó atado en ese taxi. Y se dice que si tratas de asaltar alguna vez a algún pasajero, esta se manifestará y el choque se repetirá de nuevo. Pero ahora la víctima fatídica será el taxista. A mí jamás se me ocurriría asaltar a un cliente, pero no por eso continuaría con ese taxi. Solamente pienso en la pobre alma de esa chica. Solamente pienso en la pobre alma de aquella mujer. Y espero que algún día vea la luz. Y por fin, descanse en paz. Esta historia viene de parte de una maestra de kinder. Como en casi todas las instituciones, era el último día de clases del mes de diciembre, y por lo tanto, era el último día que vería a sus alumnos hasta después de un mes y medio, y justo antes de salir a sus vacaciones de Navidad, fue víctima de una de estas experiencias, de las que pocos quisiéramos ser testigos. Hola cripta, esto me sucedió en el año 2017. Yo laboro como maestra de kinder y primaria. Lo he hecho durante muchos años y se me da bien el trato con los niños, por lo que en varias ocasiones, y debido a la confianza que algunas madres me tenían, me pedían algunos favores. Por lo regular, las que lo hacían eran madres solteras, o madres con las que no contaban con mucho apoyo por parte de su familia, y debido a esto tenían que trabajar por las tardes o incluso las noches, por lo que en repetidas ocasiones llevaba a algunos alumnos hasta la puerta de sus casas, y algunas veces contadas los cuidaba algunas horas. Claro que sin pedir nada a cambio. Aquella tarde me encontraba totalmente libre, ya que gracias a Dios todas las madres fueron por sus hijos para disfrutar de las próximas vacaciones, por lo que me quedé hasta tarde en el salón organizando algunas cosas que tenía pendientes, más que nada con el grupo de cuarto año de primaria. Al salir del salón y dirigirme a la dirección para después irme, me llamó la atención un niño que se encontraba sentado en los comedores del patio de la escuela, junto con su mochila. Eran pasadas de las 5 de la tarde, por lo que esto se me hizo muy extraño. Somos una institución que solamente da clases en horario matutino, y si bien también tenemos estancia de guardería, esta solamente está disponible hasta las 4 de la tarde. Para esa hora no debería haber ningún niño en la escuela. En ese momento creo que solamente se encontraba otro maestro aparte de mí, y también el conserje y el guardia de seguridad que nos despedía a todos. Y yo me le acerqué al niño para ver si necesitaba algo, pues se veía muy solo y también algo triste. Al hablar con él me dijo que su madre no había llegado por él a la escuela y no sabía en dónde estaba. Me ofrecí a quedarme con él a esperarla y él aceptó de buena manera. En lo que estuve platicando con él, logré descubrir que su madre no era muy buena con él que digamos, ya que traía algunas marcas que, para ser sincera, bastaba con enseñárselas a algún oficial para meter en problemas a la madre. Me mantuve con él hasta cerca de 1 hora, hasta que empezó a atardecer, y fue entonces cuando me ofrecí a llevarlo a casa. Le pregunté si sabía por dónde vivía, para que me pudiera guiar, o si sabía él la dirección. Él me contestó que sí,
y también sirve y aprovecharía para tener una conversación con su madre al llegar a su casa. Salimos de la escuela y lo subí a mi auto. En el camino de igual manera íbamos conversando, pero notaba que conforme transcurría más tiempo, el chico se tardaba más en responderme. Iba más serio que cuando empecé a platicar con él, y en su voz se notaba como que cada vez más baja y más apagada, por lo que debido a esto, volteaba a verlo varias veces, pues yo pensaba que se sentía mal, hasta que en una de esas ocasiones, volteé de nueva cuenta para verlo, y me percaté que este niño ya no venía dentro del auto. Casi termino chocando en ese momento con un auto que iba enfrente de mí. Al orillarme y detenerme un momento, empecé a tomar aire y a pensar en lo que acababa de ocurrir. No podía comprender cómo de un momento a otro el niño había desaparecido. Comencé a buscarlo por todo el auto, pero como era de esperarse no pude encontrarlo. Por más que busqué, no había rastro de él. Recuerdo que no pude quedarme con el pendiente aquella tarde-noche, por lo que después de subirme al coche me dirigí a la dirección que este niño me había dado. Después al llegar bajé y pregunté por la madre del chico. La dirección era correcta, pero quien habitaba la casa no era la madre, sino que se trataba de otra familia totalmente diferente, por lo que supuse que de seguro este niño me había dado una dirección incorrecta. Pero antes de irme la mujer me detuvo y me dijo que el nombre de la mujer por el cual preguntaba no le sonaba del todo indiferente, pues así se llamaba la antigua inquilina que le había rentado la casa a su madre. Después de estar brevemente platicando con la mujer me retiré, y a la mañana siguiente fui de nuevo al colegio. No tenía nada que hacer, pero inventé alguna excusa para que me dejaran pasar. Quería cerciorarme de una cosa. Antes de entrar le pregunté al guardia si había visto al niño con el que había pasado el día anterior, pero este me contestó que el día anterior cuando me despidió, iba yo sola, no había visto a ningún niño. El guardia era un señor ya grande, y llevábamos una buena amistad, por lo que sabía que él no podría jugarme una broma así de mal gusto. Después de estar divagando un rato por los salones, volví de nuevo con el guardia y le pedí que si de favor me podría enseñar una de las grabaciones de la cámara de seguridad del comedor, más en concreto donde había platicado con el niño durante 1 hora el día anterior. Él sin ningún problema lo hizo, y ambos nos quedamos paralizados. El guardia porque no sabía qué era lo que estaba pasando, y yo porque sabía todo lo que había pasado el día anterior, y lo que estaba viendo simplemente no tenía explicación alguna, pues en el video me veía prácticamente sola, mientras hablaba como si alguien estuviera a mi lado. Parecía completamente una loca. Salí de la escuela enseguida, un poco apenada por cómo me veía el guardia. De seguro pensaba en que me faltaba un tornillo. Y para ser sincera, para este punto yo también lo pensaba. Me había imaginado un niño que no existía. Pensaba que de seguro se debía al exceso de trabajo ese último mes y demás cosas. Hasta que por fuera, en una banqueta cuando iba conduciendo, vi de nuevo a este niño. Este me estaba mirando recargado en una de las bardas, con una cara de tristeza. Yo frené casi de inmediato y salí del coche con rapidez. El niño otra vez había desaparecido. Para este momento me encontraba sumamente alterada y pasé directamente a la farmacia para comprar unos tés que me relajaran y algunos calmantes. Después de esto llegué a mi casa y traté de olvidar lo sucedido. Pensaba que si tal vez no volvía al colegio, ya no volvería a ver ese niño, pero estaba en un error. Si bien por la siguiente semana ya no lo volví a ver, otra cosa surgió que me dejó teniendo escalofríos. Me encontraba haciendo una llamada con una de mis tías que vive en Guadalajara, cuando de pronto entre la conversación que teníamos, me preguntó si Oli, que era mi sobrino, que en ese tiempo tenía 6 años, estaba conmigo. La llamada que tenía con mi tía era en altavoz, por lo que ella me dijo que en la llamada se escuchaba la voz y la risa de un niño pequeño que se encontraba cerca de mí.
o al menos en la misma habitación que yo. Puede que todo esto solo haya quedado en algún malentendido, o alguna simple coincidencia que a decir verdad me dejaba muy aterrada. Pero para mi mala suerte, esto de la llamada se repitió otras 2 veces con diferentes familiares, y todos me decían lo mismo, que en la llamada se escuchaba la voz de un niño acompañándome. Recuerdo que durante 3 noches me fui a dormir con una amiga, inventándole algo para que no me dejara dormir sola, pues prácticamente me sentía acechada en mi propia casa, pues sentía la presencia de aquel niño siguiéndome a todos lados. Al llegar el día 18 de diciembre, tomé la decisión de ir a Guadalajara a una reunión familiar por la Navidad. Más bien creo que huía de aquel niño. Muy dentro de mí pensaba que si me iba, dejaría de verlo. Jamás se me pasó por la cabeza que éste me seguiría, cosa que ya había hecho hasta ese momento. Pero todo empeoraría en el viaje por carretera hacia Guadalajara. Me fui en autobús. Cuando subí a el asiento que iba a mi lado se encontraba desocupado, por lo que pude poner una almohada a un lado para recargar mi brazo y dormir a gusto, pues iba a viajar durante la noche. Al pasar algunos pocos minutos terminé por dormirme, y en el transcurso de la noche sentí pequeños toques en mis pómulos y en mi nariz que me despertaron. Cuando me desperté, por así decirlo, no podía mover ni uno solo de mis huesos. Me recordó mucho a lo que las personas cuentan sobre los terrores nocturnos, que es cuando uno está despierto pero no puede moverse. Y este fenómeno se presta a que muchos imaginen cosas. Bueno, pues aquella vez, no sé si fue debido a esto, pero lo que vi me dejó aterrada incluso hasta este mismo día en el que les cuento esto, pues cuando abrí mis ojos, vi al niño, al mismo que había llevado aquel día de la escuela, pero sin embargo su cara había cambiado. Tenía una cara de malicia. Era una cara como si fuera la de un demonio o un duende. Me miraba fijamente mientras me seguía tocando con su dedo frío mi rostro. Trataba de gritar pero no podía. Era como si estuviera inmovilizada a su merced. Esa primera vez que lo vi, debido al terror cerré mis ojos y los mantuve así. No sé si fue debido al miedo o al cansancio, pero el caso fue que creo que me quedé dormida. Pero de nuevo estos odiosos toques me despertaron. Esta vez el niño estaba más cerca de mi cara. Sus ojos estaban fijos con los míos. En esta ocasión, debido al terror, no pude aguantar más y comencé en llanto. Lo digo porque sentí las lágrimas salir de mis ojos y escurrir por mis mejillas. Esta vez estoy muy segura que me desmayé. Me tuvieron que levantar los empleados en la terminal cuando el autobús llegó al destino. Iba muy mala de la presión, y mis familiares tuvieron que llevarme a tomar primeros auxilios. Esa fue la última vez que vi a ese niño. No sé por cuál motivo me persiguió en aquellas vísperas de Navidad, aunque algunos dicen que esto no era un niño, sino que era otra cosa, que se aprovechó de mi debilidad hacia los niños para atormentarme en esas fechas navideñas. Espero que les haya gustado mi relato y les mando un fuerte abrazo.